Hola a todos, soy Óscar de Muriel, como ustedes ya me conocen. Aquí estoy con el queridísimo profesor Jorge Gutiérrez Reina, que ha sido mi asesor en toda la serie de Muerte en San Jerónimo. Estamos aquí en el preciosísimo claustro de Sor Juana. Muchas gracias por la hospitalidad y por permitirnos hacer este recorrido virtual para toda la gente que no puede estar con nosotros en este momento. Pues Jorge, tú eres el experto máximo de Sor Juana que conozco. Quería que empezáramos por el principio. Estamos aquí en el templo, lo que era el templo del convento de San Jerónimo, que ahora es el Auditorio Divino Narciso, ¿verdad? El Auditorio Divino Narciso, exactamente, ¿no? Se han hecho eventos culturales muy importantes, es de los recintos culturales más importantes actuales. Claro. Y sí, es un verdadero honor poder estar con ustedes aquí. Esta puerta me encanta porque esta es la última puerta por la que pasó Sor Juana del mundo exterior hacia el convento. Hacia el convento, sí, claro, antes de tomar definitivamente los 4 votos con los que se convertiría en religiosa, en monja, velo negro, ¿no? Porque ella también entró como novicia también, ¿verdad? Novicia a prueba. Todas las monjas hacían un año de noviciado, digamos, para probar si de verdad ese era tu destino, tu destino. ¿no? El convento, si era tu verdadera vocación, o te podías arrepentir, ¿no? Durante el año de noviciado decías, no sabes que esto no es lo como que mío. qué tan mancilladas quedaban si al final no salían. Pues no mucho, porque era común porque la propia Sor Juana, recordemos que tuvo un primer intento fallido de profesar como monja en el convento de las Carmelitas Descalzas, que ahora es el Exteresa Arte actual, aquí muy cerca, aquí mismo en el centro histórico. Sor Juana entró a las Carmelitas como novicia, pero duró 3 meses porque la regla era muy dura. Y entonces abandona ese convento, viene a San Jerónimo y aquí es donde decide definitivamente ya tomar los hábitos. Ok, sí. Entonces, esta también sería la última puerta en la que Alina, personaje principal de Muerte en San Jerónimo, entra. Y donde, igual como Sor Juana, hace su primer año de noviciado y vamos a ver si toma los votos perpetuos en la serie. También tenemos aquí el altar principal. Algo que sí me encanta la disposición de este templo es un poquito diferente a la de una iglesia normal. En una iglesia normal la puerta está de aquel lado, está de frente al altar. Aquí obviamente está del otro lado porque ahí es donde las monjas escuchaban misa. Ahorita vamos a ir a ese lugar también. Y entonces haya sido a la iglesia de Santa Inés, que está muy cerca de hecho la menciono en La Sangre es Tinta. Esa iglesia es como del mismo tamaño el convento de Santa Inés. Convento de Santa Inés. Y también tiene la puerta y ahí todavía tienen las rejas. De hecho es lo más parecido actualmente en cuanto a distribución y a dimensiones. Aquí obviamente porque este ya es recinto cultural, se ha cambiado un poco, pero si quieren ver exactamente cómo era la iglesia de San Jerónimo en tiempos de Sor Juana, sí vale mucho la pena ir a la iglesia de Santa Inés. Que de hecho, si no me equivoco, en Santa Inés está enterrado Miguel Cabrera, que fue el pintor de Sor Juana, el retrato más popular de Sor Juana que se conservó en el castillo de Chapultepec. Ya aprendí. Ahí están conectados. Ajá. Sí, efectivamente, como decía Óscar, pues podemos ver el altar del templo de San Jerónimo, que a diferencia de una iglesia común y corriente, no da de frente a la entrada principal, sino que la entrada principal está hacia un costado. Y eso tiene que ver con que las monjas tienen que oír misa desde el interior del convento y justamente lo hacen donde en una iglesia normal estaría la entrada principal, ¿no? Las monjas están allá en el coro bajo y en el coro alto, que es donde se congrega toda la comunidad de religiosas, pues a escuchar misa o cualquier otro oficio sagrado. Y también por ahí les pasarían su hostia por una mini ventanita. Claro, ahora está cubierto, pero antes ahí había una rejilla a través de la cual las monjas podían participar de los oficios religiosos. ¿Ahí también era doble el enrejado? Porque según yo, cuando recibían visitas era un enrejado doble. Como una especie de celosía. Es que es distinto, ¿no? Este enrejado es como justo un enrejado. De hecho, ahorita podemos ver una restauración de la reja original, y la del locutorio
es distinto, es una celosía como mucho más recelosa del mundo exterior. Sí, porque ahí podía haber como que más más acción. Más acción. Como en el libro. Exactamente. Y pues aquí es el altar donde en los primeros capítulos de Muerte en San Jerónimo aparecen las primeras monjas asesinadas. Y de hecho, este no es el retablo original, pero en el libro es justo atrás de este retablo donde se encuentran ciertas pistas muy sospechosas. De los asesinatos. Y pues ahorita seguimos al sotocoro donde las monjitas escuchaban misa. Perfecto. Para que podamos ver exactamente cómo era la vida de ellas. Y que también tenemos que hablar de estos eran los confesionarios, de los que vamos a hablar un poquito después. Desde afuera. Desde afuera. Y pues este ya es el sotocoro. Así es. O como dijiste... O el coro bajo. Coro bajo, pero da más caché decir sotocoro. Suena más bonito. Entonces las monjas escuchaban misa a través de este enrejado. Y en mi imaginación, porque no sé de qué lado haya estado, me imagino que es de este lado donde luego el Padre Núñez les pasaba la hostia a las monjas. Y pues también aquí donde las monjas morían, eran sepultadas. De hecho, en Muerte en San Jerónimo hay una escena que era la única, corrígeme si estoy equivocado, era el único momento en el que podían entrar hombres aquí para cavar las tumbas de las monjas. Probablemente. Pero sí, lo importante es que justo estamos sobre pues una especie de cementerio, ¿sí? Porque debajo de la duela que estamos pisando en este momento fueron enterradas cientos de monjas jerónimos, sí, a lo largo de un par de siglos, casi 3 siglos, ¿no? Las religiosas no salían del convento ni muertas, ¿no? Sí. Ni después de muertas, Óscar. Entonces, una vez que hacen el voto de clausura, permanecen alrededor de esas 4 paredes, incluso después de la muerte, ¿no? Okay. Así que todas eran enterradas en este lugar. Otro dato interesante, ¿no?, que podríamos destacar es que siempre los ataúdes estaban orientados hacia el altar, o sea, es decir, con los pies hacia allá, lo cual es importante porque si nos lo imaginamos, las monjas vivas entrarían, se ordenarían, ¿no?, a lo largo de este espacio, viendo hacia el altar. Y justamente la comunidad difunta con la comunidad viva, ¿no?, se hermanaban y todas miraban al altar al mismo tiempo. Las vivas y las muertas. Me dio escalofrío. Porque la congregación religiosa permanece aún después de la muerte. Ahora, y lo importante pues es lo que tenemos aquí atrás, ¿no? Así es, que estos son los restos atribuidos a Sor Juana, que lo estábamos comentando. Les he dicho que esto es como una lasaña de monjas muertas. Hacia abajo. Porque conforme se iba hundiendo la ciudad, iban poniendo pues más sepulcros. Estos restos, por el nivel en el que estaban, corresponden a los años en que vivió Sor Juana. Y por la edad en la que Sor Juana murió, que recordemos que fue a los 47, 49, dependiendo del año de nacimiento que tomemos como válido, pero antes de cumplir los 50. Sí, alrededor, sí. También porque los huesos, mientras más viejo sea uno, es más difícil poner la edad con precisión. Pero sí, estos corresponden a la edad que habría tenido Sor Juana, al periodo, y también un poquito de los restos arqueológicos corresponden a una monja muy distinguida dentro de la congregación. Me habías dicho que nada más 2 restos se encontraron con ese tipo de indumentaria sí. Y el medallón. Y sí, digamos que dentro de todas las osamentas que se encontraron en este lugar, pues esta que tenemos aquí al lado es la que con mayor probabilidad, ¿no?, sea la de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. El único problema pues es que fueron más de 300 años. Más de 300 años. Sí, el ADN ya es también ya es muy poco preciso, ¿no? Incluso si tuviéramos descendientes de Sor Juana, ya sería
descendientes directos de Sor Juana sería muy difícil. Eso lo sabes tú porque eres químico. Así es. Pero sí. Sí, es altamente probable que hayan sido los restos de Sor Juana. Y es interesantísimo, ¿no? Porque Sor Juana, a pesar de que fue una monja distinguidísima, pues o por mucho la monja más destacada de este convento, a final de cuentas es enterrada junto con todas sus hermanas, ¿no? Al igual que cualquier otra monja. Exactamente. Y yo no sé, yo siempre que vengo aquí siento así como una vibra muy, muy padre, muy bonita. Yo cada que paso hago como una reverencia, así como si pasaras frente a un altar. Mira, si eso no es, mira, no importa, mira, por pronto aquí hacemos la reverencia. Exactamente. Muy bien. Y bueno, de aquí vamos a ver el retrato de Sor Juana, que es copia del de Miguel Cabrera. De Miguel Cabrera, así Porque es. también hay muchos chismes muy interesantes en cuanto a los retratos de Sor Juana. Pues vamos. Ya nos andamos cayendo. Bueno, este es el retrato más famoso de Sor Juana. Cuando dicen Sor Juana, pensamos en este retrato precisamente, que es el menos cercano a la Sor Juana viva, podría decirse. Pues podría decirse que sí, digamos que este retrato está pintado 50 años después de la muerte de Sor Juana. Por uno de los pintores novohispanos más importantes, Miguel Cabrera, pintor del siglo XVIII, famosísimo. El cuadro original se conserva en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, y esta es una copia bastante buena, he de decir, del retrato original. Pues que como bien dice Óscar, cuando pensamos en Sor Juana pensamos en este retrato. Porque tiene todos los atributos característicos, ¿no? El hábito, el escudo con el misterio de la Anunciación y, lo más importante, una pared repleta de libros. ¿No? Así es. La biblioteca de Sor Juana, que era una biblioteca enorme, según los registros históricos, de 4,000 volúmenes. Sí, que de hecho yo usé este retrato para tomar las medidas de los libros y un poquito también las dimensiones de lo que se cree que era la celda de Sor Juana. Y calculé cuántas paredes podría haber tenido para libros, y si no es descabellado que yo hubiera tenido, por lo menos tenía espacio para tener 4,000 libros. Para tener 4,000. Entonces sí, no es descabellado que el cálculo haya coincidido tan cerca con los rumores que se tenían cuando yo vivía. Pues mira, son las cosas que hace cuando uno debería estar apasionado por algo, tomar el cálculo de cuántos libros podrían caber en una hipotética celda de Sor Juana. Exactamente. Pero bueno, se habla de 4,000, lo cual era una cantidad inmensa, sobre todo considerando la época, finales del siglo XVII, en el Virreinato de la Nueva España. Son demasiados libros. Exactamente. Y hay otro retrato también muy famoso, el que está en Rectoría de la UNAM. Así es, porque como bien dices, cuando uno piensa en Sor Juana, piensa en primer lugar en este retrato de Miguel Cabrera, que está en Chapultepec, y luego inmediatamente uno podría pensar en el retrato de Miranda, que se conserva en la Rectoría de la UNAM. Es muy parecido a este. También lo más seguro es que sea post-mortem, es decir, pintado después de la muerte de Sor Juana. Pero la diferencia fundamental es que ella está de pie. Está de pie. ¿No? Ella está de pie y no sentada. Ahora bien, hemos dicho que estos retratos fueron pintados después de la muerte de Sor Juana, pero sabemos por varias composiciones suyas que Sor Juana fue pintada pues varias veces en vida, ¿no? Tenemos muchos pequeños poemas en el que, por ejemplo, ella da cuenta del intercambio entre retratos suyos con la virreina, ¿no? Como retratos miniaturas. Exactamente. Y el retrato más famoso, poéticamente hablando, de Sor Juana, este que ves en Año Colorido, ¿no? Un soneto bien conocido por todos, en el que Sor Juana se dirige a su retrato. Sí, porque precisamente ese retrato en Rectoría, bueno, eso fue donado a San Jerónimo por una monja, Sor Gertrudis, que está especificado que ella se llamaba Sor Gertrudis, que conoció a Sor Juana, y ella mandó a pintar ese retrato, como dices, a partir de uno que ya existía, que se ha perdido. Y ahí es como que para mí la pista máxima de que realmente ella por lo menos se veía su rostro era algo parecido a esto. Claro. Porque una monja que la conocía en vida no habría donado un retrato en el que no se pareciera a la monja que ella había conocido y que había admirado para comisionar un retrato tan grande y tan
costoso. Claro. Y Sor Gertrudis aparece en la serie de Muerte en San Jerónimo. La puse como la enfermera mayor y ella pinta como hobby. Pero porque le gusta mucho, está interesada en la anatomía, así un poquito más como Da Vinci, y tiene mucho respeto por la vida. Y también en el tercer libro de la serie, el que está a punto de salir, ella va a tener un papel bastante más importante, y en ese libro se va a ver cuando ella pinta. En mi imaginación, ella pinta a Sor Juana y luego en base a ese retrato manda a hacer la copia. Okay. Entonces ahí es donde me gusta entrelazar los hechos históricos con los ficticios. Con los ficticios. Que quizá convenga decir que a Sor Juana la recordamos como una extraordinaria poeta, ¿no? Autora de grandes poemas, de grandes obras de teatro, de algunas prosas exquisitas como la Respuesta a Sor Filotea, pero Sor Juana, como todo buen espíritu barroco de su tiempo, ávido de conocimiento y de muchos saberes, coqueteaba con otras disciplinas artísticas, ¿no? Estamos seguros de que Sor Juana tenía una gran habilidad musical y grandes conocimientos de teoría musical, ¿no? Al grado de que ella misma escribió un tratado de música que se llamaba El Caracol, ahora perdido, ¿no? Ojalá algún día lo encontremos, pero El Caracol perdido. Y además de eso, probablemente pintara. Hay muchas obras poéticas en las que pues ella pues no dice que pintara, pero da cuenta de que sabía mucho de pintura. Sí, y también porque en aquellos tiempos la pintura era en inglés que le dicen un trade, no era una alta arte, no era una bella arte todavía. Se le consideraba así como que era casi como contrata un albañil para que pinte, no se consideraba tan elevada. Así es, pero en la música sí, definitivamente, y sí es uno de los grandes crímenes que se haya perdido el tratado de música escrito por Sor Juana, donde nos habla de toda la matemática. La matemática detrás de las notas. Y que se perdió porque en realidad ella era muy perfeccionista, ¿no? Sor Juana era extraordinariamente perfeccionista. Igual como buen genio. Exactamente. Entonces no le manda el tratado del Caracol a la virreina porque, como ella misma lo dice, lo consideraba informe. Es decir, todavía sin su forma última, sin su forma plena. Y entonces, como se quedó manuscrito, se perdió, ¿no? Si se hubiera impreso, aún estando informe, pues lo tendríamos actualmente. Que dicen algunos hombres de su tiempo que si Sor Juana hubiera solo escrito El Caracol, eso habría bastado para hacerla famosa en todo el mundo. Entonces no era poca cosa. Me hace sentir peor. No era poca cosa. En fin, bueno, de aquí te parece si vamos a ver lo que eran los confesionarios y el claustro de las novicias. Aprovecho para mostrarles que es el claustro de los cipreses. En los tiempos de Sor Juana era como del doble de espacio, y aquí es donde precisamente salían las procesiones hacia catedral, como ahora que todavía me tocó a mí que las niñas tienen que ir a darle flores a la Virgen. Aquí hubiera pasado algo similar. Las niñas del catecismo venían, las arreglaban, las monjas les daban la bendición y ya ellas salían por ese lado hacia la catedral en las procesiones. De este lado está lo que ahora es la biblioteca. Aquí yo me venía todos los lunes cuando estoy investigando para Muerte en San Jerónimo. Este es patrimonio mexicano. Tienen unos documentos preciosos e invaluables aquí. De esta biblioteca saqué todos los planos que están al principio de los libros. Y pues sí, me encanta que uno simplemente para consultar documentos solamente hay que dejar una identificación y pueden buscar aquí el recetario de Sor Juana, libros geniales. Y también me gusta mucho este claustro porque va a salir brevemente en el tercer libro y Alina le va a echar el ojo a una de las celdas por este lado y Alina va a poner su changarrito de plantas medicinales. Le va a ir muy bien, especialmente con remedios para sífilis y males masculinos. Y entonces eventualmente ella va a tener dinero para poder comprarse una celda de 2 o 3 pisos, que habría sido un honor en aquellos tiempos. Oye, Oscar,
Sor Juana vivió en este convento durante la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Ella profesa cuando tenía más o menos 20 años, en 1669, en el 69, y muere en el 95. Pero el convento es mucho más antiguo. Sí, de hecho estamos ahorita en el claustro de la fundación, como se le conoce actualmente, pero esta es la parte más antigua del convento. De hecho, se fundó en 1585, según mis datos. Y de hecho fue una viuda, Isabel Barrios, que ella simplemente decide que ella quiere fundar un convento y usa lo que es su casa, compra la casa de al lado, que en los esquemas de la época aparece nada más como la casa del músico. No sabemos nada más. Y este era el patio de la casa del músico. Y de hecho me encanta este pocito porque este pozo ya aparece en los diagramas de esa época. Y en todos los diagramas a través de los siglos, este pozo siempre ha estado aquí. Entonces, sí, a mí es mi claustro favorito, se me hace así como que muy acogedor. Y aparece en el libro, de hecho, Sor Felipa en Monte San Jerónimo tiene su celda por allá, y Demetria de las cocinas tiene su cuarto por allá. Y sí, se me hace de los claustros más bonitos del claustro. O sea, podríamos decir que este pozo es el pozo del cual brota el convento de San Jerónimo. Prácticamente. Es la fuente de San Jerónimo. Qué bonito, sí. El pozo original. El pozo original de San Jerónimo, así es. Y bueno, ahora sí, este era el claustro de novicias y aquí están los confesionarios. Y me encanta porque los confesionarios siempre han estado aquí, incluso cuando se expropió el convento por las leyes de reforma, que se volvió colegio militar. El templo seguía siendo templo y seguían teniendo los confesionarios. Y pues todavía se ven las divisiones, ¿verdad? Claro. Y estas son las... Aquí se ve mejor. Se ve todavía el arco de las puertas que están del otro lado del templo, adentro del templo. Claro, porque aquí esta es la pared que da a la iglesia. Da a la iglesia, ¿no? A la iglesia donde estábamos hace un momento. Y las monjas se confiesan desde el interior del convento, y un sacerdote que está del otro lado en el templo las escucha sus confesiones, ¿no? Sí. Ir a confesarse era como ir con el psicoanalista en el siglo XVII. Sí, pero era gratis. Exactamente. Era tu obligación, monja, confesarte. Así es. Y también hay relatos así muy interesantes de cómo se daban mañas los confesores para revelar lo que les decías. Era sacrilegio, pero ellos se daban su maña para regar el tepache. Es que el confesionario es un espacio de tanta intimidad que puede prestarse a muchas situaciones no necesariamente buenas, ¿no? Para los ojos de la época. No necesariamente religiosas. Exactamente. De hecho, en la época existe una cosa que se llama el pecado de solicitación, que justamente es una falla que persigue el Santo Oficio, una falta que persigue el Santo Oficio, y que consiste en que los sacerdotes justamente solicitaban favores sexuales de sus confesadas o sus confesados. Wow. Entonces está ese pecado de solicitación. No, el confesionario es un caldo de cultivo, insisto, de muchas cosas que podrían no ser muy buenas desde el punto de vista religioso. Sí, porque de hecho sí menciono un poquito de eso en los 3 libros, de hecho. Pero de hecho hasta me quedo un poquito corto con lo que realmente sucedía. Con lo que realmente confesionarios. Sucedía. De verdad, así es. Y la figura del confesor o el padre espiritual, pues era una figura de mucha autoridad. Sí. O sea, recordemos que Sor Juana tenía un confesor, un padre pero ella también fue pionera en esto, porque ella corre a su confesor. Así es, lo despide a principios de la década de los 80. Así es. ¿No? A una figura pues interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la historia de la Nueva España, Antonio Núñez de Miranda. Que aparece en los 3 libros también. Una figura muy importante para la vida de Sor Juana. Sí, muy importante. Él es vital, él la trae al convento. Incluso ellos se reconcilian ya hacia el final de la vida de Sor Juana, ¿no? Y es muy curioso que él muere
unos días después de que muere Sor Juana. El mismo año. El mismo año, aunque él era mucho mayor que ella, como 40 años más mayor que ella. Sí, él de ella. Ajá. Antonio Núñez de Miranda, de Zacatecas, por cierto. De Zacatecas. De Zacatecas. Una figura muy siniestra, pero muy interesante desde todos los puntos de vista e, insisto, fundamental para la vida de Juana Inés. Así es. Y sí, para un escritor, una figura siniestra como él es casi... Es así como que un regalo divino. Y pues ahorita vamos a ver lo que era el claustro de las novicias, que es donde Alina hubiera tenido su celda. Ok. Bueno, esto está muy cambiado a como estaba en tiempos de Sor Juana. Este era el claustro de las novicias. De hecho, este pozo es también de los más antiguos del claustro. Aquí es donde Sor Quintina se sentaba a darle de comer retazos de pollo a los gatos. Y la celda de Alina habría estado atrás de estos arbustos, en lo que es el muy glamoroso estacionamiento del claustro. Claro. Que ha cambiado muchísimo. Y la enfermería habría estado como por este lado. Que me decías que Sor Juana ahí se pasaba todo el tiempo. Según ella era muy enfermiza, ¿no? Yo no sé si se atendería en la enfermería general del convento o si tendría atención personalizada en su celda. Yo creo que era más bien lo segundo, no lo sé la verdad, pero probablemente lo segundo. Pero Sor Juana en reiteradas ocasiones habla de su muy frágil salud. Sí, hay varios donde se disculpa por no escribir. Claro. Sí. Uno muy bonito, donde se disculpa por no escribir de su letra, por haber estado enferma. Sí, ¿no? Así es. Pero es uno de muchos, ¿no? Uno de muchos, y un par de veces estuvo a punto de morir, pero así a nada Además de morir por de la las enfermedad. Carmelitas descalzas. Sí, al parecer tenía una muy corta salud, como se decía en la época. Sí. ¿No? Y también ella muere muy joven, 42, bueno, 40, no sabemos exactamente en qué año nació, pero sí, los primeros 40. Sí, un poquito antes de llegar a los 50 en todo caso, ¿no? 47, 49. Ahora que mencionas, Óscar, lo del estacionamiento, ¿no? Quizá convenga señalar que el lugar en el que nos encontramos mantiene algunas zonas que se parecen mucho a lo que Sor Juana pudo haber visto durante su vida, como los confesionarios, que uno puede ver la forma y adivinar la forma en la que tenían, exactamente, pero hay otros que están muy cambiados, ¿no? O sea, muchas partes del convento están en ruinas. De hecho, a este lugar ahora le decimos el patio de las ruinas. Me encanta. Un nombre muy apto. Evidentemente es el patio de las ruinas, ¿no? Entonces, es que el convento ha atravesado... Y de hecho esta fue la zona que más cambió y ahora como un casi laberinto. Y sí, en cada plano, en cada siglo es muy diferente al anterior. Claro, porque el convento, incluso mientras fue convento, atravesó por muchos cambios, ¿no? Así es. Atravesó por muchos cambios, y ni qué decir cuando el convento dejó de ser convento. Así es. O sea, durante el siglo XIX, durante el periodo, digamos, de presidencia de Benito Juárez, el convento dejó de ser una institución religiosa y pasó a hacer muchas cosas. Fue salón de bailes, fue vecindad, fue cuartel militar, fue bodega. De hecho, en el siglo XIX hubo un intento por rescatar la celda de Sor Juana, que ya visitaremos. ¿No? Y en los periódicos de la época se dice que la celda de Sor Juana era utilizada como baño por los soldados. O sea, era el baño. ¡Wow! Entonces, el convento ha pasado por muchas fases, ¿no? Y por eso a veces tenemos que decir, pues aquí estuvo tal cosa, pero ya no está más, ¿no? Así es. Ahora solo hay ruinas. Ahí donde estaba la celda de Alina, ahora es el estacionamiento. Exacto. Sí. Y justo tú por eso tuviste que hacer como una labor de reconstrucción, ¿no? Sí, al momento de escribir los libros. Buscar el periodo exacto de cuando Sor Juana estaba viva. Y sí, basar todo el convento se vuelve un personaje más del libro. Y sí, o sea, venir aquí a hacer la investigación fue invaluable, porque sí fue totalmente inmersivo, y cuando escribía yo sentía que estaba aquí en la época. Y aprovechando que estamos aquí, ahorita vamos a una de las partes más antiguas, y también un poquito a la biblioteca.
Bueno, aquí estamos en el hermosísimo claustro de los gatos o patio de los gatos. Patio de los gatos. Que desafortunadamente no hay ningún gato hoy. En este típico momento, gato. pero generalmente hay muchos gatos aquí. En el último recorrido estaba esto lleno de gatos. Y sí, cuando dije este es el patio de los gatos, todo el mundo se rió. Por obvias razones. Por obvias razones. Este me encanta porque aquí fue la entrevista de Octavio Paz con Georgina Sabat. Georgina Sabat O sea, de Rivers. aquí estaba su mesita. Aquí estaba Paz sentado y acá estaba Georgina Sabat de Rivers. Así es. Una de las sorjonistas más importantes del siglo XX. Así es. Todavía está la pueden ver en YouTube porque fue una entrevista de los principios de los 90, si en no me los acuerdo. 90, posterior, por supuesto, a que Paz publicara Las trampas de la fe. Así es. Y si la pueden encontrar, es una entrevista genial. Es una joya. Es una joya. Sí. Paz deja hablar poco a Georgina Sabat de Rivers, cosa que me molesta. Pensé que era yo nada más, pero sí. No, está muy acostumbrado a tener la palabra. Sí. Y habla poco Georgina Sabat de Rivers, ¿no? Que tendría mucho que decir. Porque luego sí había partes que yo decía, es que ella estaba a punto de decir algo súper interesante. Claro. Paz como que entra. Y Paz entra, interrumpe, pero bueno, mira, así son las cosas, así se escribe. Así eran las cosas. Así eran han las cambiado cosas, un poco. afortunadamente. Habría salido muy diferente esa entrevista en estos tiempos. Por supuesto, ¿no? E insisto, porque Georgina Sabat de Rivers es una de las estudiosas más importantes del siglo XX en lo que concierne a la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Exactamente, así es. Creo que, bueno, en mi opinión, ella y Paz eran las máximas autoridades en aquellos años. Sí, bueno, quizá un par, a lo mejor Antonia Latorre, ¿no? Antonio Latorre o José Pascual Buchó, también son grandes sorjuanistas, más o menos del periodo, pero bueno, lo importante es que aquí estuvo dialogando Octavio Paz con Georgina Sabat de Rivers, en el patio de los gatos. Exactamente, y aquí nos tomamos la selfie también. Sí, es cierto. Bueno, este es el claustro mayor. O gran claustro. O gran claustro por obvias razones. Enorme. De hecho, es de mis también espacios favoritos aquí. También de los que ha tenido más cambios. A lo largo del tiempo. Aquí sí se fueron construyendo más celdas y más celdas y más celdas hasta que acabó siendo como una pequeña aldea. Claro. De hecho, algunas celdas ya tenían su propio patio, su propia fuente. Y aquí fue cuando se expropió el claustro, el ejército aplanó todo y se construyó lo que vemos ahora. Este claustro es importante porque pues, aquí estaba la celda de Sor Juana. Claro, más o menos. No sabemos exactamente en qué lugar, pero debió ser por aquella área. Por aquí. Y también era importante porque aquí es donde la abadesa o la priora hubiera tenido su celda, o las monjas más distinguidas hubieran tenido sus celdas. Las monjas de velo negro. Las monjas de velo negro, sí, porque las novicias esas estaban todas hacinadas por allá. Ajá. Y aquí también estaba lo que era el refectorio, donde las monjas comían la comida común. Por ahí. Y también es donde estaba la entrada principal, el torno. El torno. Bueno, la entrada, digamos, el espacio por el cual las monjas se comunicaban con el exterior, sí. ¿no? En lo que concierne a las cosas materiales, es decir, por el torno, que justo está regulado por una monja llamada la tornera, ¿no? La tornera. Por el torno, que es una especie de puerta giratoria de madera, ¿no? A través del torno entran los alimentos, las despensas, las cosas que son necesarias para que el convento funcione. Y también ahí es por donde las monjas sacan el rompope, venden los dulces y toda la actividad comercial a través del torno. Claro, el contacto con el mundo exterior en lo que concierne a lo mundano. A lo mundano. Porque fíjate, hay una cosa bien interesante. El convento de San Jerónimo, como todos los conventos, desde mi punto de vista, tiene como dos grandes partes. Una que tiene que ver con lo sagrado, que estaría en la zona en la que estuvimos recorriendo por allá, el templo, los confesionarios, el claustro procesional, etcétera, como que aquel lado está destinado a lo sagrado. Y de esta parte del convento, en esta parte del convento, están las actividades cotidianas, las actividades de la vida diaria, lo mundano. Fíjate, no lo había pensado eso, ¿sí? La cocina, la sala de labores, ¿no? Donde se tejía, se bordaba, el torno donde entraba la comida.
Y como bien decía Oscar, este espacio no se parece absolutamente nada a lo que era en tiempos de Sor Juana. Había unos lavaderos por ahí. Los lavaderos estaban ahí, sí. Unos huertos. Entonces, esto era muy distinto. Estaba por allá. Ajá, ¿no? Sí. Era muy distinto. Muy distinto. Ahora es un espacio amplio para que los alumnos convivan, fumen, discutan lo que han visto en clases, pero en tiempos de Sor Juana era, como bien dijo Oscar, una pequeña aldea. Era una pequeña aldea, así es, exactamente. Entonces ahorita vamos a... ¿Te parece si vemos las cocinas? Lo que hubieran sido las cocinas. Padrísimo. Y pues ahora sí vamos a entrar a la cocina. Bueno, pues esto era la cocina del convento. Y desde los lugares que me da así como que se me pone la piel chinita cuando entro, porque las puertas, las ventanas están exactamente donde estaban. No sé si correspondan, o sea, al periodo, pero sí en los planos están exactamente donde hubieran estado en ese tiempo. La puerta de aquí, o sea, de aquí la cocina se iban al refectorio. Y quedan estas, me imagino que eran como tipo de alacenas que estaban empotradas en la pared. Que también no sé si sean realmente del periodo, pero también figuran en los Había las planos. En los planos. Así es. Digo, y en las cuales todavía se exhiben algunas piezas de cerámica del periodo virreinal. Sí, que se fueron encontrando como el ejército aplanó todo. Sí, se pudo rescatar bastante de lo que dejaron atrás. Y usaron todo el cascajo para aplanar el piso. Y de este lado también se ven todavía como los marcos de lo que me imagino. Ahí se ve un poquito. Me imagino que hubieran sido como los fogones. Igual, no sé si son del periodo, pero como la cocina siempre fue cocina hasta que el claustro se expropió. Entonces sí es muy probable que hayan sido o fogones o chimeneas o algo relacionado con la cocina. Y por eso sí se me pone la piel chinita. Y de hecho aquí se ve el nivel del piso, que ahorita veremos cuando veamos la celda de Sor Juana. Todo lo que se ha hundido la ciudad, y aquí se ve el nivel más o menos en los tiempos de Sor Juana, claro, y el nivel actual. Actual, así es. Que habría que decir que probablemente Sor Juana vendría poco a esta cocina, porque él hubiera tenido su cocina, me imagino. Exactamente, en su celda tendría que haber tenido su cocina particular, ¿no? Así es. Pero no hay que olvidar que, bueno, hace un momento decíamos que había como disciplinas con las que Sor Juana coqueteaba, además de la literatura. Así es. Una de ellas definitivamente tendría que ser la cocina, ¿no? La gastronomía. Así es. Ella sí nos habla también de las yemas del huevo, de las filosofías de cocina. Claro. Pero dice Sor Filotea, ¿no? Que es un poco con mucha falsa modestia, con falsa humildad, también, ¿no? ¿Qué sabemos nosotras las mujeres sino filosofías de cocina? ¿no? Y me encanta también en un pasaje en Muerte en San Jerónimo, cuando están preparando los dulces para el arzobispo, que están haciendo bolitas de masa. Y es como la filosofía de tienen que ser chiquitas porque si no, no se cuecen. Sí, y de ahí empiezan a hablar cocinando. de la transferencia de calor. Y de ahí se van a los 4 elementos que se creían entonces, y de ahí empiezan a filosofar sobre los 7 niveles del infierno. Y todo a partir de bolitas de masa. Claro. Y eso es lo que realmente hubiera pasado. Me imagino Sor Juana cocinando, ella hubiera empezado a filosofar y a debrayar. Ella lo dice muy claramente. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Entonces, ahorita vamos a ver la celda de Sor Juana. Fantástico. Bueno, la probable celda de muy Sor probable Juana. Y unos restos que ella muy probablemente vio en vida. Vamos a ver. Y bueno, este es uno de los espacios que creemos en realidad pudo haber estado la celda de Sor Juana, que actualmente se usa para exposiciones de varios tipos. Sí, se pueden, ahorita hay una exposición de arte contemporáneo, que la van a escuchar un poquito. Que de hecho por eso se llama la celda contemporánea. La celda contemporánea, exactamente. Hay arte contemporáneo. Lo que me encanta de este espacio es que aquí están todos los restos arqueológicos. Claro. De la época de Sor Juana. Sí. Esto es lo que se conoce como una ventana arqueológica que nos permite, ¿no?, utilizar en el espacio al tiempo que podemos apreciar lo que había antes, ¿no? Y que me parece genial porque es una genialidad. Es una genialidad juntar tanto lo más antiguo con lo más contemporáneo. Claro. Y también, como decía, ese era el nivel
en el que hubiera estado el claustro cuando Sor Juana estaba viva, más o menos. Y varias de estas cosas... Que es como 1,5 metros más abajo del actual. Es algo así, más o menos. Qué barbaridad. Sí. Y también como la ciudad no se ha hundido al mismo ritmo. Hay partes que se hundían más, hay partes que se hundían menos. Y sí, vamos, algunas de estas losas, ladrillos, habrían estado presentes cuando Sor Juana estaba viva. Sor Juana pisó estas baldosas. Casi. Probablemente. Sí. Y sí, me encanta, también se ven muchos detalles, como aquí se puede ver el drenaje. Las tuberías. Las tuberías, ¿no? Esas ya son posteriores al periodo de Sor Juana. XVII. Sí, porque Sor Juana hubiera sido nada más basilicas. Pero sí puede verse el drenaje, una especie de pozo, fuente. Así es. ¿No? En otras salas se ven también los fogones, las divisiones entre un cuarto y otro. Sí, también sí, en la ciudadela, pero uno puede imaginarse más o menos cómo se veía este espacio viendo la ventana arqueológica. Así es. Y las dimensiones de esta sala en particular son muy similares a lo que creemos que fue la celda de Sor Juana. Y también es cuando te das cuenta de que había sido una casa de 2 pisos. Y hubiera tenido espacio perfecto para su cocina, para su tinita particular y para sus 4,000 libros. Y para las personas que vivían con ella. Ah, sí, porque ella hubiera tenido... Tenía su esclava. Tenía su esclava, hubiera tenido doncellas, hubiera tenido servidumbre. Y una sobrina me parece que también vivía con ella. ¿Vivía con ella? Ah, eso no lo sabía. Creo que una sobrina o 2, me parece, o una o 2 vivían con ella. Sor Isabel, así es. Siempre pensé que Sor Isabel hubiera tenido su propia celda. Hasta donde se vivía, digamos, en el espacio destinado para Sor Juana. Para Sor Juana, No hubieran estado apretadas. No, había bastante espacio. Sí, porque a veces pensamos en la celda de Sor Juana. Cuando decimos celda... Y pensamos así en un cuartito lúgubre, sin luz. Y en realidad no. Probablemente era aún más parecido a una casa. A una casa, exacto. A una casa en la que Sor Juana tendría muchas comodidades. Así es. Y habría sido fascinante entrar y ver toda su colección de objetos científicos, objetos de arte. Sí. Ella tenía alhajas. Claro. Sí, hubiera sido súper interesante venir a tomar un chocolate con ella. No me hagas soltarme en ese sentido porque, claro, nosotros decimos la biblioteca de Sor Juana, pero hay que entender que la biblioteca de Sor Juana no es una biblioteca en el sentido moderno. De hecho, ellos le decían librería. La palabra biblioteca como que no es muy usual en el tiempo de Sor Juana. La librería, que en realidad desde nuestro punto de vista sería más bien como una especie de gabinete de curiosidades. Es decir, como una especie de lugar en el que se conjuntan libros, pero no solo libros, también había instrumentos músicos, instrumentos matemáticos, alguna curiosidad, no sé si un animal disecado, por ejemplo. Porque llegaron a regalar penachos también una diadema de plumas, dice la virreina que le manda. Entonces, bueno, por ahí debió haber estado esa diadema de plumas. Se habla de un retablito de marfil con el nacimiento, ¿no? Entonces tendrían muchas cosas, todas conjuntadas en este espacio que llamamos la biblioteca, pero que en realidad hay que pensar más como un gabinete de curiosidades. ¿No? Un gabinete de curiosidades, que es como se le decía en la época. Bueno, que si vemos las imágenes del gabinete de curiosidades del 17, del barroco, vemos que algunos tenían incluso cocodrilos disecados, ¿no? O sea, había muchas cosas en los gabinetes de curiosidades. A lo mejor el de Sor Juana, no sé si tenía un cocodrilo disecado, seguramente no. Pero tendría muchas cosas además de libros. Ok, excelente. Sí, muy bien. Pues bueno, aquí nos falta nada más hablar un poquito de la cocina. Y como el fogón de aquí está un poquito oculto, vamos a ir a otro fogón. Y para hablar de chocolate caliente y de golosinas monjiles. Magnífico. Bueno, íbamos al fogón, pero nos acabamos de topar con esto que es genial. Están aquí todas las fotos de cuando se hizo la reconstrucción de los espacios que acabamos de ver. Están las fotos me dices que ese era
Pues allá había como una especie de restaurante, un estacionamiento. Recordemos que también fue vecindad, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, el claustro actualmente es una universidad que funciona como tal, pero el edificio que vemos ha sido restaurado con muchísimo cuidado y solo después de muchos esfuerzos es que puede verse como actualmente se ve, ¿no? Sí. Si nos fijamos en estas fotografías, pues podemos darnos cuenta de que el claustro de San Jerónimo, de que el convento de San Jerónimo estaba en condiciones deplorables en muchos sentidos. Era un estacionamiento, era el salón de baile que decíamos, ve nada más el estado ahí basurero. Es un basurero, sí. ¿No? Entonces, mira, por aquí yo estoy viendo un coche gris ahí entre dos columnas que creo que, como les decía ahorita, creo que ese es mi salón. Acabamos de pasar. Creo que ese es el salón en el que doy clase. Entonces podemos ver cómo... Porque este me decía son las columnas de... Esas son columnas de acá del Gran Claustro, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos, aquí hay una foto del Gran Claustro. Ve nada más, o sea, está en ruinas, es una ruina. En ruinas. Entonces, ha sido un gran trabajo de muchos años lograr que el claustro tenga la apariencia que tiene actualmente y funcione como universidad, ¿no? Sí. Muy paradójico, porque Sor Juana siempre quiso ir a la universidad. En el siglo XVII eso era imposible. La universidad vino a Sor Juana. Así que la universidad, ahora la casa de Sor Juana se hizo una universidad, ¿no? Qué bonito. Así es, así es. Sí, porque en la época hubiera sido imposible. Ella, dado que era mujer, pues no podía entrar a la universidad. Recordemos ese famoso episodio de la respuesta de Sor Filotea, en la que cuando ella de niña se entera que había universidad en México, le pide a su mamá que la vista de hombre para entonces poder asistir a la universidad. Y ese es el mayor mito de Sor Juana. Sor Juana jamás se vistió de hombre. Lo intentó. Y su mamá le dijo, no puedes. Pero su mamá seguramente se rió. Qué niña tan rara. Sí. Y ahora sí vamos a ver los fogones. Sí, pero está bien padre, ¿no? Estas fotografías. Está bien padre todo aquí. Pues bueno, llegamos al fogón. Este es uno de los que se han reconstruido. Muy poco probable que haya sido de Sor Juana o de la época de Sor Juana, pero sí nos da una idea de cómo hubieran sido las cocinas. El fuego, pues, hubiera estado a veces, esto era nada más como para guardar la leña. El fuego hubiera estado aquí, se ponía el comal encima, y también era muy común que tuvieran así como que el fuego alto y el fuego bajo, uno con llama viva y otro donde nada más ponían como que los rescoldos, los carbones ya a punto de apagarse, y así como que iban variando la temperatura. Había una enorme creatividad en la cocina. La cocina mexicana nació en los conventos. De hecho, una de las recetas que le atribuimos a Sor Juana, que es el manchamanteles, que ella pone en el recetario atribuido a ella, se puede empezar a ver toda la fusión de ingredientes y de sabores. El manchamanteles es una especie de mole pipián, pero lleva clavo, lleva canela, que son especias totalmente medievales europeas. Y las monjas le meten el chile ancho, le meten camote. De hecho, cuando probé el manchamanteles por la primera vez, se me hizo que era como que el eslabón perdido entre un pay medieval y un mole mexicano. Y toda esa fusión se dio aquí en el convento. Sor Juana hubiera invitado a gente a hablar de poesía y les hubiera invitado chocolate caliente, les hubiera invitado buñuelos de viento, suspiros de monja y toda la serie de golosinas que se producen en los conventos. Y pues, toda esa riqueza gastronómica que tenemos en México, todo se inició en los conventos y en la época virreinal. Y pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí a este recorrido del claustro de Sor Juana. Muchas gracias, Jorge, por todos tu invaluable conocimiento. Gracias. Porque fue casi de última hora que Jorge nos pudo acompañar. Este hombre es un mar de conocimientos. Pero mira, como estaba ya en el claustro, porque me la paso luego en el claustro, pues mira, aprovechaste. Yo no he hecho voto de clausura, pero haz de cuenta, haz de cuenta. Ajá. Y también muchas gracias a Penguin Random House por haber organizado este video. Y al claustro de Sor Juana, es una joya para nuestro país. Y siempre es un privilegio poder estar aquí hablando de mis libros. Como le decía Jorge, este es uno de mis
momentos de más gloria profesional. Y pues nada, lean Muerte en San Jerónimo. Y La Sangre es Tinta. Y La Sangre es Tinta y Los Antiguos Venenos. Que ya, pues bueno, todavía no la van a poder leer, pero cuando se estrene, cuando salga y se publique Los Antiguos Venenos. Así es. Ajá, y ajá. pues vengan al claustro. Es patrimonio mexicano. Todo el mundo es bienvenido aquí.